los Hechos de los Apóstoles es el verso que voy a leer, capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ese capítulo 26 hay unas palabras en el verso 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, verso 19. Escuchen, son unas palabras expresadas por el apóstol Pablo. Dice el verso 19: por lo cual, oh rey Agripas, no fui rebelde a la visión celestial. Vuelvo y repito, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Le está diciendo a un rey. Es un testimonio que el apóstol Pablo, aleluya, el apóstol Pablo se encuentra con cadenas en la mano y se encuentra preso. Y el rey Agripas lo manda a buscar porque quiere tener una entrevista con él y quiere escuchar de él su testimonio. Entonces el rey Agripas lo manda a buscar. Entonces esto es el testimonio de Pablo al rey Agripas. Y por eso le dice, oh rey Agripas, no fui rebelde a la visión celestial. Dios me dio una visión y yo no fui rebelde a esa visión. Primeramente fui y hablé la palabra en Damasco. Después de hablar en Damasco me fui a Jerusalén y hablé la palabra en Jerusalén. Y luego me fui por todo Judea y hablé la palabra en todo Judea. Y luego llegué a los gentiles. Y también a los gentiles le hablé y les dije que se arrepintieran de sus malas obras y que se convirtieran al Evangelio. Entonces el apóstol Pablo recibió una visión y él no fue rebelde a esa visión. Entonces, en base de esto, del testimonio del apóstol Pablo, de que no fue rebelde a la visión celestial, porque esa visión se lo dio, ¿vino de dónde? Del cielo. Esa visión vino, visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces, ¿la visión vino de dónde? Del cielo. Del cielo vino la visión, alabado sea el Señor. Y él no fue rebelde a esa visión celestial. Y fue y predicó en todos estos lugares que él menciona. Y habló la palabra porque Dios le había dado una visión. Alabado sea el Señor. Entonces yo voy a hablar nueva generación de visionarios. El tema, no fui rebelde a la visión celestial. Y el tema es nueva generación de visionarios. Son tres palabras: nueva generación de visionarios. Repítalo usted. Nueva generación de visionarios. Nueva generación de visionarios. Dios quiere levantar en este tiempo una nueva generación de visionarios. Gente como el apóstol Pablo, alabado sea el Señor, que no fue rebelde a la visión celestial. Que Dios le dio una visión y no fue rebelde a esa visión celestial. Alabado sea el Señor. Hay un verso que yo quiero que busquemos, y la hermana que acá me ayuda, aleluya, vamos a leer. Hablando de nueva generación de visionarios, y hablando del término que usa el apóstol, no fui rebelde a la visión celestial. Alabado sea el Señor. Ahí está en 1 Samuel, capítulo 9, verso 9. Usted puede buscar también la palabra del Señor.
1 Samuel, capítulo 9, verso 9. Alabado sea el Señor. Y ahí hay un término que yo quiero hablar, aleluya, que lo veamos con claridad, aleluya. El término que nosotros conocemos como profeta. ¿Cómo qué? Como profeta. Entonces vamos a ver algo aquí, en ese verso 9. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Mire, cualquiera que iba a consultar a Dios se le decía: venid y vamos al vidente. Mire el nombre antiguo que se le daba al profeta. No se le decía profeta, se le decía vidente. Antiguamente, ¿cómo dice? Si lo vuelve y léalo. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente. Vidente, siga. Porque al que hoy se llama profeta, Al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. entonces se le llamaba vidente. O sea que en la antigüedad no se llamaban profetas, se llamaban videntes. La definición en el diccionario de vidente es muy cortita. El que ve. ¿Cuál es la definición? El vidente es el que ve. Entonces no se decía profeta, se decía vidente. Entonces yo estoy hablando de una nueva generación de visionarios. Y Dios quiere levantar videntes, gente de visión, gente visionaria, gente que vea, que tenga claridad espiritual y que vea. Aleluya, Señor. A su nombre. Ahora, ahí mismo en Samuel, vamos a quedarnos en Samuel, alabado sea el Señor. Samuel, aleluya, estaba pasando por una crisis, una tremenda crisis estaba pasando Samuel, alabado sea el Señor. O sea, el libro de Samuel. Vamos a ir al capítulo 3 para adelantarnos un poquito, porque ya en el capítulo 9 encontramos cómo se le decía al profeta, vidente. Ahora vamos al capítulo 3, vamos al verso 1. Porque ahí en el verso 1 hay una gran crisis. Y vamos a ver la crisis del verso 1. Léame, hermana. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Mira la crisis, mira la crisis. Escasez de la palabra. La palabra escaseaba en aquellos días. Y escasez de visión. No había visión con frecuencia. O sea, no había vidente. No había alguien que viera. Y entonces cuando hay ausencia de la palabra y cuando hay ausencia de la visión, estamos en crisis. Estamos en crisis. Porque la palabra y la visión, por eso que dice un verso, que el pueblo sin visión perece. ¿Pueblo sin visión qué? Perece. Cuando no hay palabra y no hay visión, el pueblo perece. Entonces el pueblo está en crisis. Entonces, ¿cuál era la crisis que había en aquellos días? Alabado sea el Señor. La crisis escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. La crisis, hermano, físicamente, el sumo sacerdote no veía. No veía físicamente. No veía. O sea, tenía problema de la visión. Y además del problema físico de la visión, tenía falta de visión espiritualmente. Porque él creyó que aquella mujer estaba borracha. Y le dijo, digiere tu vino. Y no sabía que aquella mujer estaba derramando su alma delante de Dios. O sea, él tenía ausencia de visión espiritual. Porque interpreta
que el movimiento de aquella mujer era una mujer ebria. Era un movimiento de una borracha. No tomes a tu sierva como una impía. Yo no he bebido vino ni sidra. Yo estoy derramando mi alma delante de Dios. O sea, había ausencia de visión. No había visión. Él no pudo darse cuenta qué hacía aquella mujer. Y creyó que aquella mujer estaba ebria. Entonces había ausencia de visión. Tal era la ausencia de visión espiritual, alabado sea el Señor, que los hijos de ese sumo sacerdote, alabado sea el Señor, se acostaban y tenían intimidad con las mujeres que estaban en las puertas del tabernáculo. Y este hombre no podía ver el pecado de sus hijos, que sus hijos no eran una persona que se sentaban en la parte de atrás de la iglesia. Sus hijos eran sacerdotes que ministraban en el altar. Y se acostaban y tenían intimidad con las mujeres que llegaban a la puerta del tabernáculo. Y el sacerdote no tenía claridad espiritual para ver eso. A su nombre. Pero ¿qué dice el relato del capítulo 3? Aleluya. A ese muchachito, Samuel, oyó la voz. ¡Samuel! ¡Samuel! Y cuando oyó la voz que lo estaban llamando, él fue a donde el sumo sacerdote. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me llamaste? Vuelve y acuéstate, yo no te he llamado. Volvió el muchacho y se acostó. Samuel, Samuel. Lo llama por la segunda vez. Y vuelve al sumo sacerdote. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué me llamaste? Cuando él se dio, el sumo sacerdote se dio cuenta que lo estaban llamando y esta era la segunda vez. Si te vuelve a llamar, responde, habla, que tu siervo oye. El muchacho se fue a acostar y volvió a llamar la voz por tercera vez. Y él, obedeciendo al sacerdote, le respondió a la voz, habla Jehová, que tu siervo oye. Desde ese momento empezó Jehová a hablarle a ese niño. Y ese niño empezó a tener ¿qué? Visión, claridad espiritual. Y empieza Dios a decirle que la casa del sacerdote Elí iba a ser destruida. Y que sus hijos iban a ser, toda su descendencia iba a ser por el consentimiento y por el pecado que había en la casa del sumo sacerdote. Todo iba, y que el pueblo de Israel iba a perder la batalla con los filisteos. Y que los filisteos se iban a robar el arca del pacto, que era la presencia de Dios en el pueblo. A su nombre. Entonces Dios le da un mapa en medio de aquella crisis espiritual de lo que iba a suceder. Y aquel jovencito tuvo visión espiritual en medio de la crisis, que no había palabra y que no había visión con frecuencia. Entonces este muchacho tiene la visión espiritual y Dios le da la visión. De este muchacho que estoy hablando, Samuel, salió la escuela de profetas. ¿Salió qué? La escuela de profetas. Porque él recibió la visión y él quiso levantar gente, profetas, videntes que vean, que tengan claridad. Y el que vino a ser el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, se encontró con la escuela de profetas. En el capítulo 10, me lo va a buscar la hermana, ahí mismo estamos en 1 Samuel, capítulo 10, aleluya, vamos a ver el verso 10. Ese Saúl fue el primer rey de Israel. Y ese Saúl, antes de ser rey de Israel, se encontró con una compañía. O sea que en ese momento, dice ahí textualmente, el verso que va a leer la hermana, dice que había una compañía de profetas. O sea que Samuel
los que se encuentra Saúl con esa compañía, era compañía de profetas de la escuela de profetas de Samuel. A su nombre. Y mire, léame ahí el verso 10. Siga el verso 10. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas Aquí la compañía de los profetas. Siga. que venían a encontrarse con él. Con él era Saúl. Siga. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder El Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder. y profetizó entre ellos. Y profetizó entre ellos. Es como el abostezo. Usted sabe que la persona, si la hermana abostece, yo abostezo algo rápido. Como que los abostezos se contagian. Aleluya. Son contagiosos. Hermano, cuando él está dentro de esa compañía de profetas, todos esos profetas profetizando, aleluya, dice que Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y Saúl comenzó a profetizar entre ellos. A su nombre. Siga leyendo un poquito más. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le está sucediendo al hijo de Cis? ¿Qué le está sucediendo al hijo de Cis? Siga. ¿Saúl también entre los profetas? Saúl también entre los profetas. Acabe el próximo verso. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿quién es él y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio. ¿También Saúl entre los profetas? Se hizo un proverbio en la ciudad. Saúl también entre los profetas, porque él se contagió. Alabado sea el Señor. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y él comenzó a profetizar. Aleluya. Y él está profetizando porque estaba en la compañía de profetas, en la escuela de profetas que había levantado Samuel. Pero esa escuela de profetas siguió extendiéndose. Y no solamente siguió Samuel, sí, hasta el profeta Eliseo continuó con la escuela de profetas. Vamos, la hermana me va a buscar, alabado sea el Señor, Segunda de Reyes, capítulo 6. Y vamos a buscar ahí el primer verso. Segunda de Reyes, capítulo 6. Métase en la palabra, porque esto es lo que nos edifica, porque la ausencia de la palabra y la ausencia de visión, aleluya, trae crisis. Entonces es importante que usted se meta acá. Alabado sea el Señor. No deje que nadie le interrumpa. ¿Qué dije? Alabado sea el Señor. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso primero. Mira lo que dice el verso primero. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira el término que usa ahí. He aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos. Deténgase un momentito, va a seguir leyendo. Hay un término que da ahí. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: el lugar en que estamos contigo nos es estrecho. ¿Qué quiere decir no es estrecho? El edificio de la escuela de profetas se hacía pequeño para los... Mire cómo creció la escuela de profetas. Que el edificio se hacía pequeño y que necesitaban un edificio más grande. El edificio en que estamos se hace estrecho. Entonces, ahí hay una regla para pertenecer a esa escuela. El miembro de la escuela, hay una regla principal. El miembro de la escuela tenía que ser hijo de profeta. Si por sus venas no corría la sangre de profeta, no podía pertenecer a esa escuela. O sea, ese que era miembro, era discípulo de esa escuela, su abuelo había tenido que ser profeta, o su tatarabuelo o su papá, pero tenía que correr por sus venas sangre de profeta, porque si no corría sangre de profeta, no podía estar ahí. Por eso es el término hijos de profeta, porque todos los discípulos de esa escuela
tienen que ser hijos de profetas. Entonces ellos están reclamando un lugar más grande, porque el edificio es pequeño. Alabado sea el Señor. Siga leyendo el otro verso. Vamos ahora al Jordán Vamos al Jordán. Siga. y tomemos de ahí cada uno una viga Viga, madera. Tomemos viga y madera. Siga. y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, Hasta ahí. Ajá. Hasta ahí el verso. Eso es todo lo que voy a ver. Entonces, vamos al Jordán, cortemos madera, cortemos viga y hagamos un edificio más grande para que habitemos contigo. Alabado sea el Señor, porque el lugar a donde estamos nos es estrecho. Alabado sea el Señor. Entonces, lo que quiere decir que todo esto que le estoy explicando es que hubo un avivamiento de visionarios. Un avivamiento de videntes. Se levantó un avivamiento de videntes que hasta el edificio donde estaba la escuela de profetas se hacía pequeña. Y hubo tremendo avivamiento y hubo tremendo movimiento del Espíritu de Dios, porque recuérdense que Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él y empezó a profetizar. Para yo ser profeta, el Espíritu de Dios tiene que venir sobre mí. ¿Cuánto lo creen, hermano? Sí. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y él empezó a profetizar. Entonces tiene que venir sobre Saúl el Espíritu de Dios. Sobre ti, sobre mí, tiene que venir el Espíritu de Dios. Alabado sea el Señor. Y entonces lo que había era un avivamiento, lo que había era un movimiento espiritual, lo que había era crecimiento, lo que había era construcción, hermano. Aleluya, madera, viga. Construcción, cuando hay construcción, hay avivamiento, hay movimiento, aleluya. No está estancado, está ocupado, está en acción, aleluya. La persona desocupada tiene tiempo para mirar lo que se hace y lo que no se hace. Cuando tú estás ocupado, aleluya, carga la viga, carga un pedazo de madera. Alabado, ve que allá, ¿cuál es la calle a donde está el edificio del teatro? Vete ahí, algo que sea con una brocha y pinta, y algo, y ocúpate, aleluya, porque eso es avivamiento. A su nombre. Yo quiero que usted sepa, hermano, que en estos movimientos del Espíritu en las iglesias, aleluya, es un remanente el que trabaja. Los demás vienen los domingos y no hacen nada. Y a veces la gran mayoría no hace nada. Y todo el peso del trabajo está en un remanente fiel. Y alabamos a Dios por ese remanente fiel. Debe ofrenda de aplauso a su nombre. Entonces todo eso es un movimiento, todo eso es un avivamiento, todo, vigas, aleluya, madera, alabado sea el Señor, edificio más grande, alabado sea el Señor, una visión, una claridad, alabado sea el Señor, gente evidente, gente visionaria, aleluya. No fui rebelde, dijo Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, alabado sea el Señor. Y eso es lo que Dios está buscando, una nueva generación de visionarios para su gloria y su honra. Pero ¿qué sucede? La historia siempre se repite. Aleluya. Después de aquel movimiento y de vida y de edificio y de ese movimiento espiritual y el Espíritu de Dios y Saúl entre los profetas y profetizaban y compañía de profetas, y después de todo ese movimiento empieza otra crisis. Y ya nos habla el profeta Isaías, aleluya, en el capítulo 29, verso 10. Empieza otra crisis. Después de un movimiento tan grande y de un avivamiento y de evidente, comienza una crisis. Por eso es que hay que enfrentarse cuando llegan las crisis. Y hay que enfrentarse con la palabra. Alabado sea el Señor y con autoridad de Dios. Aleluya. El capítulo 29 del profeta Isaías. Mira lo que dice el verso 10. Lo vamos a leer con calma, con detenimiento. Léame, hermano.
Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Mire, ¿quién es el que derramó sueño? Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. O sea que hay crisis que nos permite Jehová. ¿Cómo dije? Hay crisis que lo permite Jehová. Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Siga. Y cerró los ojos de vuestros profetas. Cerró ojos de vuestros profetas. Sueño, le dio sueño a los profetas y cerró los ojos de ellos. Siga. Y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Puso velo sobre las cabezas de los videntes. Si pone velo, está tapando la cara y la visión, los ojos están en la cara. Entonces al poner velo no hay claridad. Puso velo, o sea, sueño. ¿Qué más dice? Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas. Cerró los ojos y puso velo sobre la cabeza de los videntes. Lea el otro verso. Y os será toda visión como palabra del libro sellado. La visión será libro sellado. O sea que ya no va a haber vidente. Libro sellado. Siga. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lea ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si se diere... Hasta ahí. Vuestra visión será libro sellado. Si viene el escribiente, que los escribientes eran los que tenían el oficio de leer los libros, los rollos de la escritura. Si viene un escribiente y le ponen uno de esos libros sellados, mira lo que iba a responder el escribiente. No puedo leer porque está sellado. Tenemos que quitarle el sello para poder yo leer lo que hay ahí adentro. A su nombre. O sea, empezó la crisis, ausencia de visión. Se le pone velo a los videntes. El libro de la profecía está sellada, no se puede leer. Entonces empezó la crisis. Pero en medio de esa crisis, hermano, se levantaron gente, alabado sea el Señor, que no pertenecían a aquella generación de escuela de profetas, que no pertenecían a la generación, porque siempre Dios en medio de las crisis levanta pueblo. Siempre Dios en medio de las crisis levanta pueblo. Alabado sea el Señor. Y entonces empezó Dios a levantar un pueblo que vamos a ver aquí un caso, aleluya, y vamos a ver profeta Amós. Y en el libro del profeta Amós vamos a ir al capítulo 7 y vamos a leer, empezar en el verso 12, para que veamos el incidente que pasó allí, aleluya, en el verso 12. Lo leemos con calma para yo ir interpretando las palabras de ahí. Alabado sea el Señor. Búsquelo porque es uno de los profetas menores y es pequeñito y entonces hay que buscarlo con calma. Pero usted lo va a encontrar. Profeta Amós, capítulo 7, alabado sea el Señor, verso 12. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cuánto le alaban, hermano? Aleluya, qué maravilloso es el Señor. Yo todavía estoy sintiendo la presencia de Dios. Aleluya. Yo no sé, pero aleluya. Empieza a leer. El verso 12. Ajá. Y Amasías dijo a Amós. ¿Cómo? Amasías. Dijo Amós. Amasías dijo Amós. Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Ajá, espérese un momento, va a seguir leyendo. Amasías es sacerdote de Israel. Te tengo que explicar que ya Israel había sido dividido y ya en Israel existían dos pueblos. El pueblo de Israel, que eran 10 tribus, era Israel. El pueblo de Judá,
que eran dos tribus, Benjamín y Judá. Entonces ya no eran un pueblo, ya eran dos pueblos. Amós es de Judá. Y Dios lo manda para Israel. ¿Está oyendo? Amós es de Judá y Dios lo manda para Israel. Miren. Y el sacerdote, ¿cómo es que se llama? Amasías. El sacerdote de Israel le dice: vidente, vete para allá, para Judá. Y allá en Judá come de tu pan y allá en Judá profetiza. Vete para allá porque tú eres de allá. ¿Qué vienes a hacer acá en este pueblo que no es tuyo el pueblo? Vete para allá y profetiza, da la profecía que quiera allá. Vuelva y lea el verso, empieza para que los hermanos lo vean. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan y profetiza allá. Profetiza allá, no vengas a profetizar acá, siga. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. No vengas a Betel a profetizar. O sea, habían dos capitales. La capital de Israel era Betel y la capital de Judá era Jerusalén. Vete y profetiza allá en Jerusalén, vete allá a Judá. Y no vengas acá a Betel porque es santuario del rey de acá. Entonces vete allá, siga. Entonces respondió Amós. Mira lo que responde Amós al sacerdote. Y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta. No soy profeta. Mire. En medio de la crisis, de que no tenían visión y de que había velo, aleluya, y que la visión estaba sellada, en medio de la crisis, está Dios levantando uno que por sus venas no corre la sangre de profeta. O sea, él claramente dice: yo no soy hijo de profeta. O sea, mi abuelo no fue profeta, ni mi tatarabuelo fue profeta. Yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta. O sea, yo no estudié ni en la escuela de Liceo ni en la de Samuel. O sea, yo no he estudiado, no soy profeta, ni soy hijo de profeta. Sí, él está hablando de claro, le está diciendo al sacerdote. Siga. Sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Mira que era este hombrecito. Era boyero. Trabajaba con bueyes. Y era labrador de la tierra. Él cultivaba higos silvestres. O sea, mi trabajo es atender los bueyes y atender los higos. Y labrar la tierra. Aleluya. Pero ahí, desde detrás de los bueyes. Siga leyendo. Y Jehová me tomó detrás del ganado. Jehová me tomó detrás del ganado. Y me dijo, o sea que no es porque yo lo estudié con Eliseo o lo estudié con Samuel. Jehová detrás del ganado. Aleluya. No tenía buen olor, él olía a buey. No tenía buen olor, no estaba bien arregladito con corbata ni con gabán. Estaba sucio de los higos, de trabajar la tierra. Las manos las tenía sucias de tierra. Y el olor era el olor a buey. Detrás del ganado me ha hablado Jehová. No soy profeta, ni tampoco por mis venas corre la sangre de profeta. Pero Jehová me ha llamado detrás del ganado. ¿Cuántos le alaban? Vuelva y lea este verso. y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Fue Jehová, siga. Ahora pues,
oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. Hasta ahí, hermano. Le sigue diciendo un par de cosas, hermano. O sea, no era profeta de eso que pasaba a la mano. No era profeta que pasaba a la mano. Aleluya. El hacha está a la raíz de los árboles. O sea, era un profeta como Juan el Bautista. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Tu mujer, le está diciendo al sacerdote, tu mujer va a ser ramera. Tus hijos y tu familia, porque te has querido parar la palabra profética y la palabra de visión, te va a venir ruina a tu casa y a tu familia y a tu descendencia. A su nombre. Y eso que no te corría por las venas la sangre del profeta. Que si llega a correr la sangre del profeta por las venas de este hombre, aleluya, lo destruía. En un instante lo hubiese destruido. Hermano, empezó Dios, ¿verdad? Porque esto no es asunto de estudiarlo, ni de escuela de profetas. Esto es asunto que en medio de la crisis Dios quiere levantar una generación de visionarios. En medio de las crisis Dios quiere levantar una generación de visionarios. Entonces empezó Dios a levantar a esta gente, aleluya, que no reunía las condiciones para esto. Que su trabajo era otro. Alabado sea como tú y como yo, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios nos ha levantado y nos ha dado una palabra y nos ha dado un mensaje y nos ha sacado a muchos de nosotros. Aleluya. Te ha sacado del vicio, te ha sacado de la droga, te ha sacado de la prostitución, te ha sacado del pecado y te ha hecho hijo de Dios. Da su gloria. A su nombre. Pero en medio de la crisis se levanta otro profeta que también es profeta menor y tiene menos versos que más. Amós tiene más capítulos. Es Joel. Aleluya. El capítulo 2, a ver si lo encuentra, porque Joel tiene menos capítulos que Amós. Está también en los profetas menores. Se levanta Joel, aleluya, en el capítulo 2, verso 28. Capítulo 2, verso 28. Es un verso clave. Y usted se va a dar cuenta por qué es clave este verso. Mire lo que dice ahí. Aleluya. Léame, hermano. Y después de esto. Después de la crisis que estamos atravesando, después de la pérdida de que no hay trigo, de que no hay, alabado sea el Señor, se perdió el granero, se perdió todo, alabado sea el Señor. Después de la crisis, después de esto, siga. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Derramaré mi espíritu. Siempre hay el vidente y el espíritu está asociado. El Espíritu Santo y el vidente están asociados. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre ¿cuántas carnes? Sobre toda carne. O sea, se va a levantar una nueva generación de visionarios. Y voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Y no van a estudiar en una escuela de profetas. Y no van a correr la sangre del profeta. Pero yo voy a derramar, aunque de mi espíritu, sobre cuánta carne. Sobre toda carne. Siga. Y profetizarán vuestros hijos. Vuestros hijos son los que van a profetizar. Y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes tendrán visiones. Yo voy a levantar una generación de visionarios
yo voy a levantar una generación de videntes, alabado sea el Señor. Y esos videntes va a haber un derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos y ellos van a ver, aleluya. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos soñarán sueños, alabado sea el Señor. A ese verso lo agarra el apóstol Pedro. En el capítulo 2 de los Hechos, aleluya, lo agarra el apóstol Pedro, aleluya. Los 3,000 que venían a ver, porque dice que en el día de Pentecostés hubo estruendo. ¿Hubo qué? O sea que eso no se hizo en silencio, no era silbo apacible. No era silbo apacible, era estruendo. Ese fuerte ruido, alabado sea el Señor, trajo a los 3,000. Y dice ahí los Hechos 2, puedes ir buscando Hechos 2. Dice ahí los Hechos 2, la lista de dónde venían esos 3,000. Dice la lista de Ponto, de Asia, de Frigia, de Cirene. Lo puede buscar en su casa. Una lista de dónde venían. Esa gente de Ponto, de Asia, de Frigia y de Cirene hablaban distintos idiomas. Cuando llegaron ahí, en el estruendo, alabado sea el Señor, vieron que los 120 hablaban en los idiomas de su nación. Que los 120 hablaban en los idiomas de su nación. Entonces dijeron, estos 120 no son galileos todos ellos. No hay ninguno ni de Ponto, ni de Asia, ni de Frigia. ¿Cómo están hablando los idiomas de nuestra nación? Esta gente es tan borracha. Creían que los 120 estaban borrachos. Esta gente ha bebido vino, esta gente... Ahí se levanta Pedro. Y Pedro trae la defensa. Estos no están borrachos. Y ahí cito en el verso 17 las mismas palabras de Joel. Estos no están borrachos. Léame el verso 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hasta ahí. Él repitió para su defensa las palabras de Joel, explicándole a los 3,000 que ellos no estaban borrachos, sino que había devenido el derramaré de mi espíritu sobre toda carne. El derramamiento del espíritu que profetizó Joel había venido, y ellos están hablando en diferentes idiomas las maravillas de Dios, alabado sea el Señor. Y jóvenes tendrán visiones y ancianos soñarán sueños, porque yo voy a levantar una nueva generación de visionarios. Yo voy a levantar una nueva generación de visionarios. En medio de esta crisis se va a levantar una nueva generación de visionarios. Entonces empieza esa generación de visionarios. Aleluya. Y vamos a empezar con el apóstol Pablo, que dijo la cita central: no fui rebelde a la visión celestial. Vamos a ir a Pablo como que no fue rebelde a la visión. O sea que a Pablo Dios le dio visión. Pablo perteneció a esa generación de visionarios. Y vamos al capítulo 9 de los Hechos. Ahí mismo en los Hechos, al capítulo 9. Aleluya. Vamos a leer el primer verso y quizás el segundo, pero yo voy a explicar algunas cosas ahí. Léame, hermana, el primer verso. Capítulo 9 de los Hechos, verso 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Él respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor. Él quería matar a los discípulos del Señor. Siga. Vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, Si haya alguien de este camino, alabado sea el Señor, del camino del Señor, sí. los trajese presos a Jerusalén, mas yendo por el camino, Yendo por el camino. Siga. aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Hasta ahí. Va a quedarse en el capítulo 9 porque va a leer otras cosas del capítulo 9. O sea, de repentinamente dice ahí que le vino un resplandor del cielo. O sea, él empieza a ver qué, a ver visión. Le rodea un resplandor del cielo. Y de ese resplandor se oye una voz. Y lo llama como Samuel, como Dios llamó por el nombre a Samuel. Le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa tendrán cosas contra el aguijón. Señor, responde, ¿qué quieres que yo haga? Ve a la ciudad de Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, cuando se levanta, el resplandor lo había dejado sin vista, no veía. Entonces los que lo acompañaban en la misión de la persecución de los cristianos, lo ayudaron a llevarlo a la ciudad. Y estuvo en la ciudad. Porque la voz le dijo, ve a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces llegó allá a la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, lea el verso 9. Póngate atención al 9. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Vamos a leer el otro verso. Estuvo 3 días sin ver y no bebió ni comió. ¿Qué es eso? No bebió ni comió. Ayunó. Y mire qué tipo de ayuno era. No era ayuno de Daniel, que comía algunas cosas. Sin beber ni comer. O sea que ese ayuno incluía no beber ni agua. 3 días sin agua y sin comida. En ayuno. Para que se levante una nueva generación de visionarios, lo primero que tiene que hacer es que tiene que haber ¿qué? Ayuno. Tiene que haber ayuno. ¿Tiene que haber qué? Ayuno. Ok. Ahí está ayunando. Porque Dios le dijo, se te dirá en la ciudad lo que tienes que hacer. Él está esperando que le digan lo que tiene que hacer. Pero entonces él aprovecha ayunar. Siga el otro verso que es el 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Mire, también ¿cómo es que se llama? Ananías. Y dice que Dios dijo en visión. Entonces este Ananías es de la nueva generación de visionarios. Dios dijo ¿en qué? En visión. O sea que él pertenecía a la generación de visionarios. Dios le dice en visión. A ver qué le dice en visión. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Sí, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Le da dirección. La calle se llama derecha. O sea, le está dirigiendo. Siga. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso,
porque aquí él ora. Mire, hermano, la calle es la derecha. La casa es la casa de Judas. O sea, le está dando detalles a dónde va. Detalles, le está diciendo hasta la casa que iba. Alabado sea el Señor. El hombre se llama Judas, donde está Saulo de Tarso. ¿Y Saulo de Tarso qué hace? ¡Ora! Entonces, para que se levante generación nueva, visionaria, número 1 tiene que ayunar y número 2 tiene que orar. Esto no es comiendo. Esto es poniendo el plato boca abajo. Esto es absteniéndose de los alimentos diarios, no por bajar de peso. Esto es para que Dios te haga una nueva generación de visionarios. Que el que quiere ser una nueva generación de visionarios tiene que orar y ayunar. He aquí el orar. He visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea que Ananías vio en visión y le da dirección Dios, la calle y el lugar y la casa. Pero Saulo de Tarso ha visto en visión. O sea que Saulo de Tarso también se convirtió en un visionario. Ha visto en visión. Mientras él está orando y está ayunando, Dios le está dando una visión. Vamos a ver qué es lo que ha visto en visión. Vuelva y lea, empieza el verso. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Mire, vio a Ananías antes que Ananías llegara a la casa. Antes que Ananías llegara, ha visto en visión un varón llamado Ananías. Siga. Que entra y le pone las manos encima. Entra y le pone la mano encima. Siga. Para que recobre la vista. Para que recobre la vista. Entonces aquí, hermano, hay una generación de visionarios. Ananías es visionario porque Dios le dio dirección por la visión. Y ahora Saulo de Tarso, porque está ayunando y está orando, se convierte en visionario y ve a Ananías que le pone las manos para que reciba la vista. Aleluya. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a llegar ahí al verso 17. Ajá. Me va a leer el verso 17 para adelantarnos un poquito. Cuando llegó Ananías, se cumplió la visión de Saulo de Tarso. Y llega Ananías a la casa. Lea. Fue entonces Ananías. Y entró en la casa. Entró en la casa. Sí. Y poniendo sobre él las manos. Puso sobre Pablo las manos. Dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Entonces ahí hay tres cosas, hermano. Primero, ayuno. Segundo, oración. Y tercero, lleno del Espíritu Santo. La nueva generación de visionarios tiene que meterse en oración y tiene que meterse en ayuno, y para ser lleno del Espíritu Santo, que no puede haber espacio vacío, que todas las áreas de tu vida son llenas. No va a haber espacio. Cuando dice el Salmo, mi copa está, ¿qué es rebosar? No está lleno. Rebosar es derramándose. Rebosar es desbordándose. Está tan lleno que se derrama. Entonces eso es lleno. Que no quede espacio vacío. Lo que sucedió ahí mismo en Hechos 2, de repente vino del cielo un viento recio, el cual llenó toda la casa. El cual llenó, o sea que el viento recio
ocupó toda la casa fue llena del espíritu, del viento recio del Espíritu Santo. La casa es tu cuerpo y tu estuche de hueso y de sangre. Y tu casa tiene que ser llena del Espíritu Santo. Y no puede quedar espacio vacío. Y cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, aleluya, eres lleno cuando oras y cuando ayunas. Y cuando tú haces eso, perteneces a esa nueva generación de visionarios. Bueno, como él oró y él ayunó y fue lleno del Espíritu Santo, pues empezó a pertenecer a la generación nueva de visionarios. Entonces ahí le empieza Dios a darle directiva, dirección. A dónde tenía que ir y a dónde no tenía que ir. A su nombre. Que a veces eso cuesta. Pero usted tiene que dejarse dirigir por Dios. Y a veces no es fácil. Porque usted allá en la vida de pecado, usted hacía lo que quería hacer. Pero acá, usted no hace lo que quiere hacer. Fueron palabras de Pedro. Pero todos ellos siguieron el mismo paso. Antes me ceñía yo, ahora me ciñe otro, dijo Pedro. Ceñirse es ponerse el cinto, la correa. Antes yo era el que me mandaba, iba para donde quería. Antes me ceñía yo, ahora no soy yo el que me ciño, ahora Él me da la visión. Y ahora Él me controla. Y ahora Él controla las emociones. Y ahora Él controla los sentimientos. Y ahora Él controla el carácter. Y ahora controla todas las áreas. Él tiene que dejar que Dios te controle. A su nombre. Vamos ahí mismo en los Hechos. Aleluya, al capítulo 16. Vamos al verso 6. Capítulo 16, verso 6. Y vamos a ver ahí, aleluya, algo importante que yo creo que lo veamos en ese capítulo 16. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mire la palabra que aparece ahí, va a seguir leyendo. Le fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, el Espíritu Santo le prohibió ahí, allá la correa no se la pone él. La correa se la está poniendo el Espíritu Santo. Intentaron ir a Asia y fue prohibido por el Espíritu. Siga leyendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Primero Asia no se lo permitió. Ahora Bitinia no se lo permite. Entonces tiene que haber el control del Espíritu Santo. La nueva generación de visionarios tiene que controlarse por la visión de Dios. Y tú no vas a donde quiere ir. Tú vas a donde Dios quiere que tú vayas. A su nombre. Usted, el mismo Cristo, hermano. Si usted pone el caso de Cristo, ¿usted cree que Cristo quería ser crucificado? Cristo no quería ser crucificado. La carne no quería. ¿Qué es lo que dijo Cristo? Cristo dijo, le pasan la copa. Le pasan la copa. Y le dice, bébete esto. ¿Qué era la copa que le estaban dando a Cristo en Getsemaní que se bebiera? Esa copa era la copa de la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Si fuera necesario que pase de mí esta copa sin que yo me la beba. Si fuera necesario que pase
pase la copa. Si hubiera otro plan de salvación sin que yo tenga que pasar por esta copa. Yo prefiero otro plan de salvación. Si fuera necesario que pase la copa sin que yo me la beba, no se haga como yo quiera. Sea hecha tu voluntad. ¿Qué era lo que él quería? Que la copa pasara sin que él se la bebiera. Que hubiera otro plan de salvación. Pero no se haga mi voluntad, sino sea hecha tu voluntad. Entonces, cuando se levanta una generación de visionarios, hermano, alabado sea el Señor, que son gente que oran, gente que ayunan, y gente que son llenas del Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor, Él controla. Y ahí decimos, sea hecha tu voluntad. Y ahí se hace la oración modelo. ¿Cuál es la oración modelo? Hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. A su nombre. Entonces no vayas a Asia, no vayas a Bitinia. Entonces él se detuvo a ver a dónde Dios quería que fuera. Porque para eso era la visión, para tener dirección. ¿Para tener qué? La visión era para tener dirección. Entonces, como ya no le permitió ni a Asia ni a Bitinia. Ahora sigue al otro verso. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Se le mostró una visión de noche. Como Dios le dijo que no fuera ni a Bitinia ni a Asia, ahora se le muestra una visión de noche. Siga leyendo para ver cuál fue la visión que se le mostró. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Hasta ahí. Un varón macedonio se paró en la visión y le dijo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El original, la Biblia griega, allá original. El original dice: un varón con las vestiduras típicas de Macedonia. ¿Qué decir? Alabado sea el Señor. Que si aquí se me presenta una visión y yo veo un hombre charro mexicano con el sombrero grande, pues yo digo que ese es mexicano. Todos nuestros países tienen una vestidura típica. Por eso el original dice: se le presentó un hombre con vestiduras típicas de Macedonia. Y desde el momento que le vio el vestido, supo de dónde venía. Pero aún así, de que él sabía en la visión de dónde venía, porque la visión le dijo la vestidura, le dice el hombre: pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces entendió. Lea el verso. Cuando vio la visión. ¿Cuándo qué? Vio la visión. Cuando vio la visión. Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Enseguida nos preparamos para partir a Macedonia, porque ya Dios nos había confirmado. Primero dijo que no era Asia, después dijo que no era Bitinia, y ya Dios la confirmación era que era Macedonia. Llegaron a la primera ciudad de Macedonia. Aleluya. Y la primera ciudad de Macedonia es Filipos. Y ahí llegaron, y Pablo se enteraba de la costumbre del lugar. Y se enteró que habían unas mujeres que oraban junto al río. Y Pablo fue al río a predicarle a esas mujeres. Y les predicaba. Y acostumbradamente siguió yendo al río a predicarle
a esas mujeres que estaban orando en el río. Pero una vez que iba de camino al río, una muchacha gritaba detrás de él y decía: estos son hombres de Dios que traen la palabra de Jehová, háganle caso porque son hombres de Dios. ¿Ok? Pero dice que eso hacía por varios días la muchacha detrás. Entonces Pablo sintió una espinita, una incomodidad. Entonces me pongo yo a pensar, a Pablo le convenía la promoción que le estaba dando a la muchacha. Le convenía. La muchacha no estaba hablando nada malo de ellos. La muchacha dijo que eran hombres de Dios, que han venido a traer la palabra de Dios. Entonces Pablo, si se deja llevar, dijo: esta muchacha nos conviene que nos haga esa promoción. Pero Pablo sintió la espina y se miró para atrás y se dio cuenta que ella decía eso por un demonio de adivinación. Y Pablo se echa para atrás y reprende el demonio. Y cuando reprende el demonio, la muchacha quedó libre. Al quedar libre, los que recibían ganancia por el demonio de adivinación de la muchacha, se dieron cuenta que ya la muchacha estaba libre, ya no les iba a dar plata. Como no les iba a dar plata, metieron preso a Pablo y a Silas. Y ahí los meten presos. Los azotaron, dice que los azotaron. Y les pusieron cepos en los pies y les pusieron cadenas en la mano. Y ahí están ellos azotados. Y ahí a medianoche cantaban himnos. Oiga, hermano, ¿cuántos le alaban? A mí me gustaría saber cuál era el himno que cantaban. Imagínense esos muchachos cantando himnos azotados, con heridas en las manos, en el cuerpo, en el pecho, en todo el cuerpo. Aleluya. Pero ellos ahí cantaban. Y el cántico fue tal, hermano, que empezó a temblar la tierra. Y cuando empezó a temblar la tierra, aleluya, se abren las puertas de la cárcel. Todas las puertas de la celda se abrieron y se cayeron las cadenas de la mano de los presos y se cayeron los cepos de los pies. Y todos quedaron libres. Al quedar libre, me va a leer el verso 23. Nos vamos a dar cuenta de algo ahí en el 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. O sea, mandaron al carcelero que le guardase con seguridad. Siga. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. ¿De más adentro qué más? Y les aseguró los pies con el cepo. Va a seguir leyendo, hermana, pero detenga su momento. Alabado sea el Señor. Los metió, mire lo que dice, ¿cómo dice? En la celda, en el calabozo de más adentro. O sea, vamos a ubicarnos donde está Pablo, en el calabozo de más adentro. Los mete en el calabozo de más adentro. Ahí fue que cantaron, ahí que sucedió el terremoto. Pero el carcelero no está en la celda de más adentro, en el calabozo de más adentro. El carcelero está afuera. Mire lo que dice el otro verso. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero. Mira lo que dice. Y viendo. Despertando el carcelero. ¿Qué dice que el carcelero estaba qué? Dormido. Estaba dormido. No estaba velando a los presos.
No estaba velando a los presos, estaba ¿qué? Despertando el carcelero. ¿Qué verso es ese? 27. 27, va a seguir leyendo. Despertando el carcelero. Siga. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Deténgase ahí. No te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Alabamos al Señor. Va a leer el otro verso, pero no completo, al principio del verso. Él entonces, pidiendo luz, ¿Qué más? se precipitó adentro. Ya está ahí. Ahorita va a seguir leyendo el verso. Pidiendo luz, se precipitó adentro. ¿Se precipitó a dónde? Adentro. O sea, que si se mete adentro, ¿él a dónde está? Afuera. Está afuera. Afuera. Y afuera, él se va a tirar la espada para matarse. Pero dice, pidiendo ¿qué? Luz. No hay luz. ¿No hay qué? Luz. Pablo está ¿dónde? En la celda de más adentro. Con la vista material, Pablo no podía ver porque no había luz. Y él está en la celda de más adentro. Y el hombre afuera está tirándose sobre su espada. Quiere decir que Pablo físicamente no podía ver que el hombre se quiere matar. Pero Pablo adentro, sin ver, tiene la visión espiritual. No te mates, no te quites la vida, que todos estamos aquí. Tuvo la claridad espiritual de darse cuenta que aquel hombre afuera se quería quitar la vida. No te quites la vida. Entonces ahí se precipitó adentro para ver si era verdad lo que decía Pablo. ¿Por qué él se quiere tirar sobre su espada y que se quiere matar? Él era responsable de los presos con su vida. Él era responsable de los presos ¿con qué? Con su vida. Si los presos huían, a él lo mataban. Si los presos huían, a él lo mataban. Cuando tenga tiempo, busque el capítulo 12 de los Hechos y busque el caso de Pedro en la cárcel. Cuando el ángel del Señor sacó a Pedro de la cárcel. Era 16 carceleros. Y hacían turnos para velar a Pedro de 4 en 4. Y dice ahí, capítulo 12 de los Hechos, que eran 16. Y lo velaban las 24 horas. 16. Y dice 16. Cuando buscan a Pedro, que el ángel lo sacó y no lo encuentran, vinieron los 16 ante el juez. Los sentenciaron. Y dice ahí, busca el capítulo 12, que mataron los 16 carceleros. Porque la sentencia era que si el carcelero se fugaba, había que matarlo. Él tenía que responder con la vida. Por eso es que él se quiere tirar sobre su espada. Porque antes que ser que lo mate otro, mejor me mato yo. Pero allá Pedro tiene la visión. Ay, avanzala ya. Ya él era de la generación de visionarios. Y allá sin luz, en la cárcel de más adentro, bien, que aquel hombre se quiere quitar la vida. No te mates, que todos estamos aquí. A su nombre. Si nos adelantamos, ¿en qué verso usted está, hermano? En el 29. En el 29. Ajá.
Va a leer el 29, pero vamos a regresar al 23. Vamos a regresar al 23. Después de haberles azotado mucho, Ujú. los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Mira el término. Que le guardase con seguridad. Esa era la responsabilidad. ¿Que le guardase con qué? Seguridad. Era responsable de eso. Que le guardase con seguridad. Siga la otra parte. El cual, recibido este mandato, Eso de guardarlo con seguridad era un mandato. O sea, le tenía que guardar con seguridad y cumplido el mandato. O sea, si no, siga. los metió en el calabozo de más adentro. Hasta ahí. O sea, era guardarlo con seguridad. Era responsable. Entonces ahora volvamos, alabado sea el Señor, que cuando volvamos al 29, ¿qué estamos? Alabado sea el Señor. El 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: Ajá, siga. no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ajá. Él entonces, pidiendo luz, Ajá. se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Temblando. Dice que estaba ¿qué? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Siga. Ellos dijeron: cree en el Señor Ahí Jesucristo. el verso 31 es el verso de Hechos 16:31, el verso que usamos mucho, alabado sea el Señor, para cuando estamos evangelizando. Léalo. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Cree en el Señor Jesucristo Y y serás serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De ahí se lo llevó ese carcelero, les vendó la herida, les dio de comer, aleluya, y él fue uno de los primeros cristianos, aleluya, en esa ciudad que se formó la iglesia de Filipos. Que Pablo le escribió después la carta de Filipenses. Entonces, aleluya, él fue uno de el carcelero, un creyente en el Señor. Alabado sea el Señor. Y dice que se salvó, como dice ahí, se será salvo con tu casa. Dice que se salvó el carcelero y toda la casa del carcelero. Y no solamente si usted lo sigue leyendo, va a encontrar que Pablo los bautizó a la familia entera, los bautizó en las aguas. Oiga, hermano, una generación de visionarios. Eso es lo que Dios quiere levantar ahora. Una generación de visionarios. Y Dios quiere hacerlo en ti. ¿Y qué es lo que usted tiene que hacer? Orar, ayunar y ser lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que meterse con Dios, hermano. Y no importa la crisis, y no importa la pandemia, y no importa lo que estemos atravesando, Dios quiere levantar una nueva generación de visión. Usted ve la visión que Dios le ha dado aquí a Supremo Llamamiento. Y usted ve la visión que tienen ahí en el templo ese que van a estar. Alabado sea el Señor. Eso se hace pequeño. Eso va a ser pequeño muy pronto. Porque Dios, si Dios levanta una nueva generación de visionarios aquí, y aquí se levanta gente a ayunar y a orar y a buscar llenura del Espíritu Santo, alabado sea el Señor, Dios va a salvar la ciudad de San Bernardino. Dios va a salvar la ciudad de San Bernardino, hermano. Y ahí, alabado sea el Señor, no importa quiénes sean, no importa que sean vagabundos,
no importa quién sea en la ciudad de San Bernardino, no importa que sea gente, aleluya, que vivan ahí en las calles, como hay en esta ciudad de San Bernardino, muchos que viven en las calles y duermen en las calles, alabado sea el Señor. Dios quiere levantar una nueva generación de visionarios. Eso tiene que empezar en ti, eso tiene que empezar en mí, eso tiene que empezar en nosotros, y luego que empiece esto en nosotros va a empezar una revolución espiritual, alabado sea el Señor. Y el edificio se hace pequeño y hay que levantar y hay que cortar madera y hay que trabajar y hay que moverse. Aleluya. Y cuando llega esa llenura del Espíritu Santo, empiezas tú a moverte y empiezas tú a trabajar. Aleluya. Y Dios empieza a levantar vidente y tú empiezas a ver y a tener revelación y Dios empieza a salvar y Dios empieza a glorificarse. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que necesita San Bernardino, California y todos los Estados Unidos. Fuerte la oferta de la parte. Esto se llama Nueva Generación de Visionarios. ¿Cómo es que se llama? Nueva generación de visionarios. Otra vez. Nueva generación de visionarios. Ofrenda de aplauso para ti. No soy profeta, ni soy hijo de profeta. Y no corre por mis venas la sangre del profeta. Soy un pollero y recojo higos silvestres. Pero detrás de los bueyes me llamó Dios. Dios te quiere llamar. Hay una visión. No he sido rebelde a la visión celestial. Empecé a hablar en Damasco. De Damasco fui a Jerusalén. De Jerusalén fui a toda Judea. Y le dije a todos los gentiles que se arrepientan de sus pecados y hagan las obras nuevas. Porque no fui rebelde a la visión celestial. Dios nos ha dado esa revelación. Nueva generación. Nueva